que estaba sumido en la idolatría. Y lo triste es que este pueblo había sido enseñado en la palabra de Dios, así como nosotros también hemos sido enseñados en la palabra de Dios. Así como muchos aún nacieron en medio de un ambiente de un hogar cristiano, pero con el correr del tiempo como que nos vamos distanciando de Dios, así como el pueblo de Israel, que había sido enseñado en la palabra, habían experimentado el poder de Dios, habían experimentado la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, pero a pesar de todo lo que Dios hizo a favor de ellos, hacían lo contrario. Eran rebeldes, eran desobedientes y eran infieles a Dios. Posteriormente Dios le dijo a través del profeta Jeremías al pueblo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Este pueblo había dejado el verdadero Dios, al que les había sacado de la esclavitud de Egipto, y que aquel Dios que les había puesto en tierra firme, en tierra de bendición, llenándolos de bendiciones. Y ahora vemos a Elías, el profeta Elías, convocando en el capítulo 18, Elías convocando al pueblo a volver nuevamente a Dios. Elías le da el valor a lo que es el altar. Elías le da un alto valor al altar de Dios. Se da cuenta que el altar estaba arruinado. Por eso él determina hacer algo. Y es lo que nosotros debemos hacer en este día. Hay que hacer algo. Díganle al que está a su lado: hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hemos sido convocados a este congreso porque como hombres necesitamos hacer algo. ¿Sí? Desde aquí tomar decisiones para que algo pase en nuestras vidas y por ende también pase al interior también de nuestras familias. Restaurar significa volver a poner una cosa en el estado o circunstancia en que se encontraba antes. Restaurar tiene que ver con ese tratamiento especial. En este caso, cuando se habla de una vida, tiene que ver con ese tratamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, que viene desde adentro hacia afuera, de tal manera que quedemos aún mejor que antes. Y eso fue lo que hizo Jesús en nuestras vidas. Eso fue lo que Jesús vino a hacer más bien. Él vino a restaurar aquello que el enemigo destruyó, aquello que el enemigo robó. Él vino a restituir. Número uno, ¿qué es un altar? ¿Qué es un altar? Un altar, o la palabra altar, aparece por lo menos 396 veces en el Antiguo Testamento. La palabra altar aparece 396 veces en el Antiguo Testamento. Altar era un montículo o construcción elevada hecha de piedras. Era algo que se construía, se levantaba a base de piedras. Altar significa también lugar de sacrificio. Altar es lugar de consagración. A la luz de la Biblia, altar es lugar de adoración. Es lugar de ofrenda donde se entrega algo o donde se entrega a alguien. En el caso de Abraham, llevando allí a su hijo Isaac. Altar es lugar de muerte. Altar es lugar de gratitud. Es lugar de celebración. Altar es un lugar de un nuevo comienzo, una nueva historia. Altar es un lugar de un nuevo pacto, es donde se establecen nuevos acuerdos con Dios. Es lugar donde se consagra la vida a Dios, o donde se consagra algo para Dios. El altar en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, representaba el lugar de sacrificio, como he dicho. Representaba el lugar de purificación, de perdón,
de pecados, de restauración, lugar de adoración, lugar de entrega. El altar era el encuentro de Dios con el hombre, y allí se manifestaba por medio del fuego. En el caso de Elías, en el capítulo que tenemos en mención, capítulo 18 de Primera de Reyes, era ese lugar donde el pueblo allí fue convocado por Elías. Ese encuentro allí donde Dios se manifestó con fuego. Era ese punto de contacto y de fe para hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Era un punto de contacto y de fe y una señal de compromiso con Dios. Fue en un altar que Noé celebró el fin del diluvio y el comienzo de una nueva civilización. Fue en medio de un altar donde Abraham demostró a Dios ser obediente hasta el extremo, allí en el monte Moriah. Fue por medio de un altar que Jacob celebró una nueva etapa para su vida después de tener un encuentro con Dios. Fue por medio de un altar que Moisés celebró su victoria sobre Amalek. Fue por medio de un altar que Josué agradeció a Dios su victoria sobre Ai, este pueblo cercano allí, muy pequeño. Fue por medio de un altar que Gedeón celebró su encuentro con Dios. Y en el nuevo pacto, el altar, en el Nuevo Testamento, está en nuestro corazón. Ya no es de piedras, ya no es aquello que se levanta, ¿sí?, y donde se le pone fuego, se le pone leña y fuego. No, el altar, de acuerdo al nuevo pacto, está en nuestro corazón. Y hoy Dios nos llama a restaurar el altar, es decir, restaurar nuestra relación con Él. Amén. Amén. Y si esa relación con Él está activa, si esa relación con Él tiene vida, entonces es a fortalecer más esa relación con Él. Amén. Así que en la actualidad el altar tiene que ver con ese tiempo que dedicamos a nuestro Dios. Hoy, cuando hablamos de altar, tiene que ver con ese tiempo que dedicamos a Dios en nuestro devocional personal, en buscar a Dios en oración, en buscarle en ayuno y oración, para ser llenos del Espíritu Santo de Dios, porque Él nos ha traído aquí para restaurarnos, para llenarnos con su presencia, para que desde aquí nos vamos llenos con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Es aquel lugar donde nos encontramos con Dios todos los días, donde somos perdonados, donde somos restaurados, somos llenos de su presencia. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Hoy hay pocos adoradores porque hay pocos hombres comprometidos. Hay pocos hombres que manifiestan, que evidencian esa vida de altar. Y se puede ver a veces, no solamente desde nuestro contexto, de nuestra región, sino que es algo muy generalizado, donde vemos a las mujeres fluir, donde vemos a las mujeres a veces moverse de una parte a otra y servir a Dios, pero a veces el compromiso de los hombres es muy diezmado, es muy poco. Pero ¿sabe? Dios está levantando los hombres en este tiempo. Él quiere levantar como Elías hombres de altar, porque cuando nos levantamos, entonces algo va a suceder. Amén. Número 2, la condición del altar de Dios. Vamos allí a mirar qué pasaba cuando el pueblo fue convocado por Elías allí.
al monte Carmelo. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál era la condición del altar? ¿En qué condición estaba? Dice el versículo 20 de Primera de Reyes, capítulo 18. Entonces Elías convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dice: denos después 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Todo el pueblo dijo: amén. Estuvieron de acuerdo con Elías. ¿En qué condición estaba el altar en aquel momento? El altar estaba abandonado por el descuido y la mezcla entre el pueblo. Estaba en abandono, así como hay muchos hoy. Hay muchos que han caído en este estado de abandono, de deterioro espiritual, donde el ánimo, en vez de subir, va bajando poco a poco. El pueblo estaba en confusión, en inseguridad y desventaja, porque le habían dado prioridad, no le habían dado prioridad más bien al altar. Dice que Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos pensamientos? Dice en otra versión: titubeando entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Oiga bien, se mantenían en absoluto silencio. Y es la condición de un pueblo que está claudicando entre dos pensamientos. Y es la inseguridad en que están, es la falta de compromiso en que están, es ese doble ánimo en la que están muchos hombres y muchas mujeres también. Esto nos deja ver que el cuadro de ese tiempo es muy parecido a lo que pasa hoy. Hay gente que, bueno, ¿será que voy o no voy? ¿Cuántos hombres aún se nos quedaron y ya estaban en lista? ¿Por qué? Porque muchos están claudicando entre dos pensamientos, entre dos opiniones. Es el doble ánimo, la inseguridad. Eso demuestra que el altar necesita repararlo. Se requiere reparar el altar. El altar había sido reemplazado por otras cosas que no garantizaban seguridad, ni bienestar, ni satisfacción. ¿Por qué? Porque la idolatría estaba dominando el pueblo. La idolatría estaba reinando en medio del pueblo. El versículo 23 al 29, usted puede mirar allí que el pueblo, estos 450 falsos profetas de Baal, eran seguidores de ese Dios falso Baal, y le rendían culto, le rendían honor a un Dios falso. Y Elías está solo allí en medio del pueblo, convocándoles a que pudieran descubrir quién verdaderamente era el verdadero Dios. El altar había sido reemplazado por otras cosas. ¿Sí? Así como hoy se reemplaza la prioridad de Dios por otras cosas. Así como hoy se cambia el compromiso de Dios por otras cosas. Así como hoy escogemos primeramente
Quizás aquellas cosas que nos satisfacen, que nos convienen, aparentemente las reemplazamos y no damos lugar a Dios. Versículo, ya pasando por el tiempo, al versículo 30, dice que el altar, según su condición, estaba arruinado. El altar estaba arruinado. Dice el versículo 27 que aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Y en otra versión dice: sigan gritando, quizás él está dormido, o quizás está haciendo sus necesidades. Es decir, él está en el baño. ¿Sí? Esperen lo que salga del baño, dice, como se registra en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Y Elías se está burlando de ellos. ¿Por qué? Porque sabe que no van a tener respuesta. Sabía que no iban a tener respuesta. Elías sabía que la única respuesta que vendría sería la que viene desde el cielo. Bendito sea el Señor para siempre. Y es la respuesta que usted y yo recibiremos hoy al tomar decisiones. Aleluya. Estaba arruinado el altar. Y estaba arruinado el altar por el descuido y la desobediencia. ¿Qué puede arruinar el altar hoy? ¿Qué cosas, contextualizando ya lo que dice la palabra, qué cosas pueden arruinar el altar? Quizás el descuido en el estudio de la palabra, el descuido en la oración, el descuido en la vida consagrada, el descuido en la adoración a Dios, en el servicio a Dios, el dejar de congregarse, la falta de santidad, de compromiso con Dios, el doble ánimo, el manejo inadecuado de las pruebas, los conflictos, las dificultades, el desenfoque en las prioridades, los afanes de la vida, los deleites de este mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y muchas cosas se convierten en amenazas contra el altar, que arruinan el altar. La falta de perdón, el resentimiento, la amargura, el maltrato, el orgullo, la indiferencia frente a los problemas personales y familiares. Todo eso y mucho más puede arruinar un altar. Y la falta de un altar en nuestra vida crea turbación, trae confusión. La distancia, el distanciamiento de Dios parece aumentar, porque cuando se descuide el altar, entonces a veces nos resulta más fácil poder dar excusa frente a alguna situación. Un altar arruinado hace que comencemos a levantar otros altares en honor a la comodidad. Hace que levantemos altares en honor a la televisión, al trabajo en exceso, al dinero, incluso a la familia. Cuando se abandona el altar se ponen en riesgo los principios, se ponen en riesgo los valores, se pone en riesgo nuestra moral cuando se abandona y se descuida el altar. Cuando abandonamos el altar nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho. Cuando abandonamos el altar ponemos en peligro el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando abandonamos el altar entran los deseos de la carne, entran los deseos de los ojos, el odio, el rencor, la amargura, la falta de perdón, el orgullo, la arrogancia. Cuando tenemos en poco o abandonamos el altar, esto crea lentamente deterioro en nuestras familias. Va haciendo que la familia, en vez de unirse, se desintegre. El altar para muchos hoy es el celular. ¿Sí? Es el celular el que a veces, cuando no hay control de este elemento, nos mete en problemas serios. El altar para muchos son las redes sociales hoy, que no estoy en contra de nada de eso, sino que todo tiene su tiempo. El altar para muchos son los juegos de azar, el mismo trabajo, el alcohol,
el libertinaje, las mujeres, el amor al dinero y muchas otras cosas han reemplazado ese tiempo de estar a solas con Dios. Y lo que se requiere para restaurar el altar. Número 3, ¿qué se requiere para restaurar el altar? ¿Qué se requiere para restaurar el altar? ¿Qué fue lo que hizo Elías para que se restaurara ese altar que, de acuerdo al versículo 30, estaba arruinado? Dice que el pueblo, que ellos clamaban a grandes voces, dice el versículo 28, y se sacaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Porque el pueblo, desde la mañana hasta la tarde, gritaban: Baal, respóndenos. Porque ese fue el acuerdo entre Elías y el pueblo. El Dios que responda con fuego, ese será o es el verdadero Dios. Y dice que pasó que clamaban a grandes voces, se sacaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Entonces, ¿qué es lo que hace Elías para restaurar el altar? Elías fue consciente de la urgente necesidad de restaurar lo que estaba arruinado y llevó al pueblo a hacer lo mismo. Fue consciente de la urgente necesidad. Oiga bien la palabra. Elías fue consciente de la urgente necesidad, porque restaurar la vida espiritual en nosotros como hombres es asunto de urgencia. ¿Cuántos dicen así es, pastor? ¿Aló? ¿Cuántos creen que es un asunto de urgencia? Él llevó al pueblo a hacer lo mismo. Entonces dice Elías, tomó a la gente, dice en la Nueva Traducción Viviente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor. Otra de las cosas que hizo Elías es que tomó la iniciativa. Dice, él tomó la iniciativa y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mientras él reparaba el altar, del Señor que estaba arruinado. Él reparaba el altar mientras la gente se iba acercando, porque esa fue la convocatoria del profeta. Y hoy hemos sido convocados a este lugar para tomar una seria decisión. Y el Señor restaura mi vida. Señor, que se restaure y se fortalezca, Señor, el altar para ti. Se fortalezca mi vida espiritual, mi vida ministerial. Porque quiero ser de bendición en mi casa primeramente y bendición para la sociedad. ¿Cuántos aplauden al Señor? Aleluya. Y lo que motivó al profeta Elías, escuche bien, lo que motivó al profeta Elías a arreglar el altar fueron dos cosas. ¿Cuáles fueron esas dos cosas? Lo que motivó al profeta Elías a restaurar el altar fueron dos cosas muy sencillas que están en el texto. Una, que estaba arruinado. Y dos, y la más importante, era que era el altar de Dios. El altar de Dios. Elías tomó la iniciativa. No esperó a que nadie lo hiciera. Allí estaba todo el pueblo, pero nadie lo hizo ni nadie lo había hecho. Él tomó la iniciativa. Esto entonces nos llama a que no debemos esperar a que otros lo hagan.
No esperes la aprobación de nadie. No esperes esperar quizás de pronto que otros como que tomen la iniciativa, o que otros como que te estén animando, como que te estén jalando. No, toma tú la iniciativa antes, para que te conviertas en motivador, te conviertas en un instrumento que anima a otras personas. Necesitamos levantar este ministerio. Necesitamos de hombres como usted y yo, que estamos aquí. Amén. Para levantar la vida de otros con la ayuda del Señor. Y las cenizas del holocausto allí recuerdan dos cosas: que antes era leña, es decir, que servía de combustible para el holocausto según el Antiguo Testamento, pero ahora las cenizas eran ya un estorbo. Parte de lo que Elías tenía que era que quitar la leña que ya no servía, meterle leña nueva, y ahora quitar las cenizas, aquellas cosas dañinas que deben ser retiradas de nuestro corazón. Elías no pidió primero fuego. No pidió primero fuego como lo hacían los 450 profetas falsos de Baal. Elías se dio la tarea primero de arreglar lo que estaba arruinado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que antes de que te conviertas quizás en un instrumento para ayudar a otros, entonces esfuérzate por tu vida misma. Esfuérzate por tu familia primeramente, para que puedas también ayudar a otros. Esto nos muestra y nos enseña entonces que el líder debe tomar la iniciativa a restaurar lo que está dañado en su vida y en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Allí vemos entonces lo que hizo Elías. Lo otro que hizo Elías es que establecer orden en el proceso. Estableció un orden en el proceso. Versículo 31 dice que tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Elías tomó 12 piedras, y esas 12 piedras significaban orden en el altar. Las 12 piedras significaban orden en el altar. Las 12 piedras representaban a las 12 tribus de Israel. Las 12 piedras era una representación del gobierno de Dios. Es decir, que el tomar esas piedras para establecer un altar significa que Dios puede gobernar por completo en nuestras vidas y también en nuestra familia. Bendito el Señor. Si va a aplaudir, apláudale con ganas. Y se requiere esfuerzo para levantar un altar. En aquel momento se requería fuerza, porque no eran piedritas allí. No, eran piedras muy grandes, porque el altar se tenía que ver desde lejos. No era cualquier piedrita, se requería del esfuerzo, de la fuerza de hombres allí que ayudaran allí a Elías a levantar ese altar. No es algo como lo que vemos nosotros quizás en una imagen, no, era algo muy, pero muy grande. Eso implicaba esfuerzo. Es decir, que para restaurar el altar se requiere ¿qué? Esfuerzo. Se requiere fuerza. Edificó un altar, ¿sí? Edificó un altar. En ese proceso que hace Elías, él tomó 12 piedras, edificó un altar. Él no edificó otro altar. Él reparó el que ya estaba. Reparó el que ya estaba. Que no era del otro grupo de los profetas de Baal. No, era el altar de Dios y el altar para Dios. ¿Sí? Él edificó un altar, no otro.
sino el que estaba dañado. Es decir, que lo que está dañado en tu vida, nadie más lo va a arreglar, sino tú mismo con la ayuda del Señor. Amén. No busques que otro te arregle lo que tú tienes que arreglar. Así como Elías, él se encargó de reparar el altar de Dios. ¿Sí? Lo que estaba malo, edificó un altar. Dice que también en ese proceso hizo una zanja alrededor del altar. Y la zanja es símbolo de profundización. Es símbolo de profundizar en la presencia de Dios. Es símbolo de profundizar en la palabra, en la intimidad con Dios, profundizar en la fe. Dice que él puso la leña. Y la leña es símbolo de la palabra y es símbolo del fuego del Espíritu Santo de Dios. Levítico 6, 12 y 13 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña, ahí está la palabra, leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Se requiere que en el altar esté la leña, la palabra. Pero antes de poner la leña hay que sacar las cenizas. Hay que limpiar el altar. Y limpiar el altar tiene que ver con limpiar el corazón. Limpiar el altar tiene que ver con limpiar nuestras mentes, nuestras emociones, aquellas cosas dañinas que están deteriorando nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar. Elías entonces dice que puso leña, que es símbolo de la palabra, símbolo del fuego del Espíritu Santo, y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Cada día hay que meterle leña al fuego para que arda y para que arda. Estamos hablando de buscar a Dios. Estamos hablando de llenarnos cada día con la presencia del Espíritu Santo de Dios para que haya fuego en el altar. No hay fuego en el altar sin búsqueda a Dios. No hay fuego en el altar sin una relación estrecha, constante con el Espíritu Santo. Esta es una figura que nos enseña sobre la perseverancia. Dice que Elías puso agua también, símbolo de la palabra. Es símbolo de la palabra el agua, y del Espíritu Santo es símbolo de la vida eterna. Versículo 34 dice: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Eso se llama obediencia, se llama sometimiento, obediencia, se llama estar conectados con Dios y